Lo anticipábamos al comienzo de nuestro programa y era la intención conocer cuál es la opinión de distintos sectores con respecto a estos primeros 6 meses de gestión del presidente Mauricio Macri. Por eso nos acompaña esta noche Martín de los Ríos, justamente del PRO, quien ha trabajado activamente para que el presidente llegue al Ejecutivo Nacional. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias por invitarme. Y el doctor Matías Posadas del Frente Plural. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿le doy la palabra al de la derecha o vamos por la izquierda? No sé, favor. por la derecha. ¿Ah? Derecho de antigüedad política, el doctor siempre adelante, siempre adelante. Martín de los Ríos, ¿qué evaluación hacen ustedes desde el propio riñón de lo que ha sido este proyecto nacional para que Mauricio Macri esté hoy frente al Ejecutivo Nacional? Bueno, la verdad que reviste suma actualidad su consulta y su inquietud y la de la gente, atento a que toda la semana pasada estuvimos analizando en Buenos Aires tal cosa. Durísimo fue este comienzo de gestión, mucho más difícil de lo que se hubiera imaginado. Aún hoy siguen apareciendo y son de público conocimiento calaveras en cada placar que se investiga. La verdad que es muy triste lo que ocurrió con el Estado Nacional, lo que se hizo con nuestra patria Argentina, y es mucho más triste porque todo eso se lo hizo en nombre de los que menos tienen, del progresismo, de un relato en teoría bueno, que terminó siendo una pantalla para los más espantosos actos y hechos de corrupción de que haya tenido conocimiento la historia argentina, porque tristemente es así, y usted va a confirmar lo que digo en el devenir de las causas que hoy están en la justicia, porque no hemos llegado ni siquiera al 10% de las cosas que realmente van a ir apareciendo de la barbarie delictiva que fueron estos 12 años pasados. Con lo cual, este inicio de gestión fue mucho más difícil de lo previsto e implicó decisiones angustiantes y no queridas, mucho más difíciles también de las que se hubiera querido tomar, ¿no? En términos de transparentar la economía, de sincerar tarifas, de ver de qué forma podemos contener este potro que era la inflación y que desde el 10 de diciembre hacia adelante también tomó un sentido mientras tanto vamos aumentando, allí hay responsabilidad empresarial, etcétera, pero que ciertamente creemos, analizamos en función de indicadores macro que lo peor ya pasó y claramente Argentina va a retomar la senda al desarrollo de a poquito, no hay magia en materia de economía y creemos que la gente va a empezar a sentir que está mejor, que es en definitiva el fin último para el que estamos acá. En unos minutos ahondamos más con respecto a sus palabras. Bueno. Doctor, ¿qué análisis hace usted de estos 6 primeros meses? No, bueno, creo que efectivamente han sido meses muy complicados en términos políticos y en términos sociales sobre todo. Ha habido un cambio de modelo legitimado por los argentinos en las últimas elecciones, pero que ese cambio de modelo ha generado consecuencias sociales, la verdad que muy preocupantes. Tenemos un mercado interno que ha sido castigado en estos 6 meses en función de esas correcciones que le dice desde el gobierno nacional, cuestiones que entendemos nosotros pueden haberse hecho de una manera mucho más gradual, de una manera mucho más con sentido social. Vemos el aumento de tarifas, vemos los aumentos de precios, muchas cuestiones que se debía haber tomado decisiones no tanto desde el fundamentalismo económico, sino desde una política social mucho más presente. Esperamos que en los próximos meses esto mejore. Ya sabemos que el segundo semestre, que comienza el día viernes, no va a ser la fecha indicada, habrá que seguir esperando, pero mientras tanto creo que hay que generar las acciones para que los sectores más desprotegidos, los que menos tienen, los que hoy están sufriendo con este enorme aumento de tarifas que están recibiendo en sus boletas, los que no llegan a fin de mes en el supermercado, los que no han visto reflejado en los aumentos de sueldo respecto a la inflación, en aquellos que han perdido su fuente de trabajo, en aquellos que no tienen trabajo y se les complica aún más conseguirlo. Creo que hay que generar, independientemente del partido político, del sector al que uno pertenezca, acciones concretas que permitan justamente que estos sectores más desprotegidos puedan pasar
estos meses de transición que dice el gobierno nacional de una manera mucho mejor. Porque lo cierto, de los Ríos hablaba del legado que quedó y de lo que públicamente vemos a través de los medios de comunicación. ¿Usted, doctor, cree que la gente está como teniendo un poco más de paciencia a este gobierno en virtud de lo que ve? Y obviamente es preocupante tal cual lo planteaba de los Ríos. A ver, creo que hay dos fases de discusión. Una que tiene que ver con el análisis de la política económica y social y otra que tiene que ver con los hechos de corrupción. Pero hoy tenemos un Estado que no tiene dinero, evidentemente. Sí, bueno, pero no tiene dinero en función también de decisiones que se han tomado a nivel macroeconómico, digamos, desde solucionar y pagar la deuda de los fondos buitres, que uno puede discutirlo o no, pero eso ha significado un endeudamiento del país, decisiones como la quita de retenciones, que eran presentadas por todos los sectores, pero una decisión que ha impactado en el financiamiento del Estado Nacional. El sufrimiento que está teniendo el mercado interno justamente genera menos consumo y eso genera que se cobren menos impuestos y hay un círculo vicioso en ese sentido, que mientras menos tiene la gente para gastar, menos tiene para consumir, menos impuestos también recauda el Estado en términos proporcionales. Y así que en ese sentido me parece que también la política que está aplicando en relación al Estado del Gobierno Nacional tiene que ver en desinvertir, corregir, ellos dicen, el déficit fiscal, pero eso implica directamente en las economías de las provincias, en las economías nacionales, hay menos obra pública. Son cuestiones que son decisiones que se han tomado, según dice el Gobierno Nacional, en función de que esto impacte positivamente a mediano plazo, pero que evidentemente hoy en la realidad tienen un costo muy alto en la sociedad. De los Ríos, usted hablaba de una reunión en la que participó en Buenos Aires haciendo un análisis de todo lo que ha sucedido en estos primeros 6 meses. Dos preguntas en una. ¿Hay alguna autocrítica? Y efectivamente, ¿hay una esperanza internamente de que esto cambie? Porque, por ejemplo, hubo funcionarios que ya cambiaron el discurso que venían sosteniendo los primeros meses cuando nos decían: después de los 6 primeros meses viene el respiro, como que comenzaron a decir no va a ser ahora, va a ser en el 2017 este alivio económico. ¿Es así? Mire, antes quisiera disentir con 3 o 4 cosas. En primer lugar, el tarifazo inevitable, sinceramiento de tarifas, etcétera, inevitable, por cierto, atento a que el despilfarro y el relato de tarifas gratis motivó que la matriz energética argentina se destruya. Entonces, cualquier cristiano que viva en este país o no, sabe que sin energía no se puede desarrollar, no se puede vivir, no se puede sobrevivir. Entonces, la matriz energética está destruida a partir de un relato equivocado y ese sinceramiento era inevitable. Pero el mientras tanto se resolvió con más del 30% de argentinos, que son los que menos tienen, que accedieron, y eso está comprobado, a la tarifa social. O sea, el 30% de los argentinos que menos tienen no están pagando el tarifazo. Entonces, punto 1. Punto 2, no hay ninguna posibilidad de que el mercado interno siga sobreviviendo, que es el relato pasado, con una maquinita de imprimir billetes que nos genera a nosotros la falsa concepción de que nuestra plata vale. La plata no vale fronteras adentro, el valor específico de nuestro peso tiene que ser fronteras afuera. De manera tal que el tema de los hold-out, sentencia internacional mediante, porque no fue un capricho del presidente de pagarle los hold-out, fue una sentencia internacional basada en normas jurídicas que aceptó el presidente Kirchner, que se aplicarían en tal caso, simplemente honrar el derecho. Ese hecho puntual de respetar la ley internacional en un mundo globalizado va a generar un montón de beneficios para la gente. Hechas estas aclaraciones, respondo concretamente a su pregunta. La obra pública va a empezar, terminados que fueran los trámites licitatorios, administrativos, etcétera, a generar el derrame que en 12 años no ocurrió. ¿No es cierto? Porque seamos consecuentes con la realidad, no tomemos lo que yo digo cargado quizá de subjetividad política. Toda la obra pública realizada durante estos 12 años fue antro de corrupción, insuficiente, mentirosa y además lo poco que se hizo mal hecho. Vaya a ver rutas, léase aquí en Salta la 16 con enormes carteles, Cristina Kirchner lo hizo, duraron un verano y ya están otra vez llenas de pozos. De manera tal que la matriz corrupta de la obra pública pasada se empieza a corregir
y el Plan Belgrano, que efectivamente todavía no está mostrando el derrame y los beneficios en términos de generación de empleo, de mejorar la infraestructura para abaratar costos productivos y de que la gente viva mejor, porque son obras que no se hicieron en 12 años, va a empezar pronto, léase la ruta Pichanal-Orán, autopista que desde el 2007 espera ser concretada y que antes de fin de año va a estar lista, la repavimentación de Abra Muñano, San Antonio de los Cobres, que se pagó como 10 veces y va a estar lista hasta fin de año, se está reparando Rosario de la Frontera Metán, mientras tanto se termina el proceso que va a generar una autopista desde el Cadillal hasta Tartagal, de forma tal que ya hay hechos concretos que pueden mostrar que la forma de gestionar cambió, que ya no hablamos de relatos y de convenios, sino de obras concretas que cualquiera puede ir a confirmar. ¿Hubo alguna autocrítica interna? Absolutamente, porque... ¿Y cuál es la autocrítica que hacen? Pero mire cómo se revisó, valga la redundancia, el tema de las tarifas, sobre todo en el sur. Acá en Salta estamos trabajando porque el sector tabacalero, consumidor de gas para estufar el tabaco, generador de empleo, matriz social productiva importantísima en Salta. ¿No lo muestra débil a Macri el hecho de que anuncia algunas medidas y después vuelve para atrás? Mire, estamos convencidos... ¿Por el reclamo de hecho, social? Es que no es por el reclamo social, es porque esto de sentir que uno es infalible, absolutamente superior a cualquier humano capaz de errar, es algo que Mauricio no tiene. Y no hay magia. Con el diario del lunes uno puede darse cuenta que algunas cuestiones cuya decisión fue pensada en base a ciertas variables que no generaron el resultado deseado, se deben modificar, se modifican inmediatamente. Para mí eso, lejos de ser un gesto de debilidad, es un gesto de humildad. Porque Doctor, si hubiera un líder mesiánico infalible, ninguno de nosotros tendríamos problema alguno. Léase Cristina Kirchner, que se suponía hacer tal cosa y no hizo otra cosa que errar en términos productivos y de generación de calidad de vida mejor para la gente y cuyas consecuencias hoy pagamos. Doctor, ¿usted cree que le falta política a Macri? Creo que sí, creo que hay mucha teoría, hay mucho libro, ha pasado con la implementación justamente del tarifazo que recién hacían mención, y yo creo que los argentinos no podemos ser conejillos de India de estar probando a prueba y error si una medida está bien aplicada o no. Me parece que en ese sentido hace falta mayor preparación con temas tan sensibles. En todo caso, uno puede y valora que un dirigente político asuma que comete un error, que revise en política, me parece que eso está muy bien. Pero hay temas que son realmente delicados para la gente y en definitiva siempre las equivocaciones terminan siendo con la sociedad de por medio, con vecinos que tienen que pagar facturas de 3.000, 4.000 pesos cuando pagaban 200, 300 pesos, que uno puede decir, a ver, razonablemente había que determinar algunas tarifas, pero... Hablando de tarifas, usted presentó hoy día en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución que vendría a apoyar aquel amparo presentado por una asociación. ¿Qué significaría que la Cámara de Diputados pueda aprobar este proyecto de resolución? ¿Le daría más fuerza a que efectivamente el tarifazo no se efectúe en Salta? Sí, hay presentado ya un amparo, una acción colectiva, una medida cautelar en el Juzgado Federal número 2 acá en Salta por unas asociaciones de consumidores y lo que queremos hacer nosotros, que institucionalmente la Cámara de Diputados acompañe ese pedido. Nos parece que en este sentido de las tarifas lo que hay que hacer es retrotraer la situación de los aumentos tarifarios y rediscutirlo, porque si el Gobierno Nacional asume que se han cometido errores, que volvamos justamente a rediscutirlo y podamos fijar un esquema tarifario a mediano y largo plazo que no tenga las consecuencias sociales que está teniendo. Porque ¿Han tenido efecto realmente este tipo de presentaciones en alguna circunstancia, doctor? Sí, han habido provincias que ya han tenido fallos favorables, el caso de Chubut, que el propio gobernador de Chubut ha impulsado una acción colectiva, en la provincia de Buenos Aires también, en distintos distritos ya se han pronunciado los jueces federales y bueno, eso ha suspendido en algunos casos las tarifas, ha también generado discusiones y un diálogo político para poder corregir algunas cuestiones, pero nos parece que en Salta, que hace 3 semanas que está presentado este amparo, también solicitar en este sentido a la Justicia Federal que rápidamente pueda resolverlo. Porque ¿esto lo trataría la Cámara el próximo martes? En la próxima sesión que tengamos, la idea es, o voy a pedir por lo menos que se trate, para que institucionalmente pueda la Cámara pronunciarse y tengamos un rol mucho más activo en la defensa. ¿Van a entrar en receso? Sí.
Sí, sí, sí. O sea que la próxima semana ya no van a sesionar. Sí, 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 sí. Muy cortito para terminar, para destacar dos acciones buenas y dos no tan buenas por parte del PRO con respecto a la gestión Macri. Más allá de todo lo que dijimos. Déjeme rápidamente es que no me queda aclarar tiempo de los segundos, ríos. porque las acciones que se presentaron en provincias como Chubut, que fue mencionada, o Buenos Aires, después hizo eco el gobierno nacional y generó la decisión de poner el tope al aumento tarifario. O sea que se hizo eco de tal cosa, con lo cual los amparos presentados no van a caer en abstracto porque la decisión ya se tomó. Ojalá que así sea. No, es que ya está tomada, ya está firmado sí, el decreto, ya no hay la aumento. factura está con aumento superior al 400%. Dos acciones... En el gas al menos sí. Rápidamente, una acción positiva, vivir en la verdad, ¿no es cierto? Porque un relato de 12 años que permitió vivir robar... en la verdad y qué más. Que permitió robar en nombre de los que menos tienen es realmente espantoso. Entonces tenemos una acción positiva, vivir en la verdad y escuchar a todos, con la humildad de podernos equivocar y corregir. Y una acción negativa quizás es no saber comunicar la enorme cantidad de cosas buenas que se están haciendo y que no logramos que los medios multipliquen para tranquilidad de la gente. Pero lo peor ya pasó y la historia va a saber juzgar lo bueno de lo que se está haciendo. Usted, doctor Posadas, ¿qué tiene para decir con respecto a dos puntos buenos y dos no tan positivos? En un tema que hizo mucho hincapié, que tiene que ver con el robo y cuestiones que nadie discute, más todos los que creemos en la política, que la justicia intervenga rápidamente para que los que han robado en nombre de un proyecto político, en nombre del Estado, vayan presos. O sea, hay transparencia, dice usted. No, yo creo que hay que reclamar también, no solamente justicia para atrás, sino también en el presente. Yo creo que Mauricio Macri ha cometido también errores respecto a su declaración jurada, respecto a los Panama Papers, tiene también eso sería lo negativo. Sí, no, por eso, en términos de honestidad, creo que más allá del relato del gobierno nacional, no están siendo muy consecuentes con sus propios funcionarios. ¿Y lo positivo? Y positivo, creo que hay una reforma política que se ha impulsado que es buena. Me parece que este estilo también de mayor diálogo, mayor posibilidad de conversación entre el gobierno provincial y la nación, me parece que eso es positivo. Parece que es bastante positivo porque Urtubey está más cerca de Macri que en los últimos tiempos de Cristina, ¿no? Parece que es así. Muchísimas gracias por su tiempo de los ríos, doctor Posadas, muchísimas gracias. Nosotros hacemos el último corte del programa y ya venimos con el doctor Daniel Paganetti.